Bienvenidos de nuevo a todos. En esta clase lo que vamos a ver son lo que se llaman tipografías display o tipografías no convencionales. En realidad, uno de los motivos por los cuales elegimos una tipografía tiene que ver también por su aspecto sobre todo emocional, por su forma, ¿no? Actualmente cualquier diseñador que trabaje con tipografía debería ser consciente que las letras además están enviando un mensaje. Ya lo hemos visto. Más allá de lo que dice el texto, tienen un tono, ¿no? Y hay cosas que funcionan mejor que otras en este aspecto de tipografías display. Las tipografías display se caracterizan por tener una personalidad bastante fuerte y por lo tanto a veces son únicas en la forma. Como todo puede tener cosas buenas y cosas malas, ¿no? En realidad hay muchas tipografías display que son bastante de mala calidad, porque normalmente son de bajo coste, las hemos descargado de manera gratuita, no disponen de todos los caracteres, están mal trabajadas las formas, falta calidad y cualidad en las formas. En cambio, de tipografías sí que hay muchas otras que son de calidad, pero que normalmente son bastante más caras, porque normalmente tienen una producción costosa de hacer, porque tienen muchos detalles o por lo que sea, o porque son más artesanas, ¿no? Tenemos un ejemplo de las tipografías de House Industria, que trabajan sobre todo con tipografías de este tipo, las tipografías display, pero que tienen muy muy buena calidad. Os recomiendo que si tenéis que utilizar alguna de estas, pues que vayáis a buscarlas en sitios donde estén trabajadas con calidad. En realidad su principal ventaja es que pueden transmitir muchas sensaciones, adaptarse muy bien al proyecto, depende de cuál proyecto, claro, pero tienen que ser buenas, o sea, intentar buscar las que sean buenas. Yo te recomiendo que las evites, sobre todo aquellas que no sabemos de dónde han salido, quién las ha realizado, y siempre que las puedes sustituir por otras que no sean con tanta personalidad fuerte, sobre todo en el caso que no sea necesario utilizar este tipo de fuentes. Por ejemplo, podemos tener las que se llaman old school, que tienen este aspecto, o que tienen formas ciertas de una época, como las de Art Deco, un estilo pictórico, un estilo artístico, o las que pueden ser, por ejemplo, ciencia ficción, que tienen un aspecto así que también marca mucho un contexto, o las western. Todas estas son tipografías display o las que llamamos de fantasía, ¿no? Por lo tanto, no escojas fuentes de fantasía realmente si no es necesario. Esto no significa que si las eliges vayas a ser original. En realidad no necesitas una letra hecha para pincel caligráfico, por ejemplo, si quieres hacer un cartel sobre Japón. Ni necesitas una tipografía en forma de hilo para hacer un logotipo de una modista. Normalmente los principiantes acostumbráis a creer que existe una tipo para cada cosa. Saber tipografía no es estar al día de todas estas letras. Es dónde están disponibles y cuáles, ¿no? Sino que sobre todo saber tipografía es saber aplicar correctamente el contexto de la tipografía en cada lugar, ¿no? La necesidad que tiene, qué necesidad tienes para saber elegir qué tipografía necesitas, ¿no? Hay diseñadores que son amantes de muy pocas tipografías y solo trabajan con ellas, ¿no? Y no necesitan más, ¿no? Aquí tenéis que vosotros decidir cómo queréis trabajar en vuestros proyectos. Existen realmente letras temáticas, alfabetos que imitan formas, pero normalmente hay muchas de estas tipografías que nunca las vais a utilizar, o sea que yo intentaría evitarlas. Pero ¿cuándo utilizarlas y cuándo no? En principio, cuando utilizamos una tipografía realmente es para que el texto sea leído. Evidentemente la mayoría de las tipografías cumplen esta función, por lo que después debemos considerar también el aspecto de la forma, ¿no? Por lo tanto, saber si estas tipografías las queremos utilizar o no. Si exageramos esta parte de buscar una forma muy expresiva, a lo mejor la primera función, que es la de ser leído, queda tan reducida que el proyecto no luce, ¿no? Realmente pensar que estos son como disfraces, ¿no? E incluso pueden llegar a cansar. Hay publicaciones que son más efímeras, como anuncios publicitarios, como en este caso, que es el que anuncia las rebajas, ¿no? Que a lo mejor estas tipografías funcionan mejor. Yo creo que en este caso sí que funcionan bien, porque además estamos utilizando tipografías del momento, no estamos recargando con tipografías de otras épocas, ¿no? O de otros estilos, ¿no? Que no funcionarían. Pero bueno, siempre intentar medir el uso de este tipo de tipografías. Fijaros en estos ejemplos, que son ejemplos de mal uso de estas tipografías fantasía o display o no convencionales, ¿no? En el caso del primero, intentar buscar una tipografía que represente la técnica,
a lo mejor no es necesario, ¿no? Si ya pones manual técnico, ya sabemos que es un manual técnico. No hace falta reforzarlo con esa visualización, además con una tipografía tan mala, ¿no? Y lo mismo con Carnaval. No es una buena tipografía buscar esta especie de imitar el Carnaval con la tipografía, ¿no? Quizás funciona mejor una tipografía más neutra y trabajar una buena composición y una buena ilustración. Esto nos ayudará, ¿no? Entonces, intentar medir cuando utilizamos esas tipografías, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de una buena tipografía display que funciona muy bien. Se llama Magazine, de Laura Meseguer, que en este caso sí que es muy actual, el contexto le va bien y funciona bien. Aquí tenemos otro ejemplo, Light Interlock de House Industria. House Industria como os comentaba, es una fundidora que trabaja sobre todo con tipografías display. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Y aquí os quería comentar este proyecto que se llama Future Fonts, en el que hay un desarrollo de tipografías display más experimentales, ¿no? Echar un vistazo, porque si os interesa este tipo de fuentes, os llama la atención o queréis experimentar con ellas, pues es un buen lugar. De hecho, hay un proyecto, esta tipografía Digestive, que utiliza este tipo de fuentes. Esta es una de las fuentes sacadas de esta web, que han desarrollado Yarza Twin, que es un estudio de diseño de Londres, de dos hermanas gemelas, que trabajan con ellas trabajan experimentando con la tipografía. Y Neo2 las contrató para desarrollar la nueva identidad de la revista. Y ellas trabajaron pues ese aspecto, la innovación o la experimentación. Y sacaron las tipografías de este lugar, ¿no? Les recomiendo que echéis un vistazo a esta revista. Es una revista de moda, de tendencias, y es unos grandes referentes de las nuevas tendencias tipográficas y composiciones que podéis, de lo que viene, ¿no? De lo que viene y de las nuevas modas. Fijaros cómo experimentan no solo con el uso tipográfico, sino también con el uso de la composición tipográfica. La llevan bastante al límite. Evidentemente este proyecto lo requería, ¿no? Y lo han trabajado muy, muy bien. Conclusiones. Las tipografías de este grupo, las tipografías no convencionales de displays, pues lo importante es que las uséis con un poco de cabeza, con moderación, pensar bien si es la mejor opción para vuestro proyecto y intentar evitar tipografías sacadas de estas webs, de la Fonskirrel, que hay muchas tipografías con un estilo muy marcado, con una temática muy marcado, que a veces es difícil saber dónde utilizarlas, que la mayoría no se utilizarían nunca, y que me dais un poco el uso de esas fuentes. En la próxima clase vamos a hablar de las tipografías monospace.